Hola familia Getsemaní, estamos iniciando el mes de septiembre, este es el primer domingo, gracias por conectarse a esta transmisión. Hoy estamos ya casi cerrando esta serie de enseñanzas que se llama Criar hijos en un mundo agitado. Si Dios quiere, la otra semana estaremos terminando para facilitarles a ustedes una mejor comprensión de la enseñanza de hoy. Hemos hecho este pequeño guía, boletín de la enseñanza de hoy, usted lo puede descargar en el WhatsApp de la iglesia o en el Facebook de la iglesia. Ahí lo puede descargar y lo puede utilizar para seguir la enseñanza del día de hoy. Bueno, para iniciar la enseñanza del día de hoy, quiero que vean este video, por favor. Este video y traten de pensar cómo este video les puede enseñar algo acerca de la crianza de los hijos. ¿Qué nos dice este video acerca de la crianza de los hijos, de nuestro papel como padres en la crianza de nuestros hijos? Véanlo, por favor, es muy corto. Bueno, creo que es claro para cada uno de nosotros que viendo este video, el papel de nosotros como padres y madres a la hora de criar a nuestros hijos se parece mucho a la función, al trabajo de un alfarero, quien toma ese bloque de arcilla, ese bloque de barro y con sus acciones y herramientas, las que va utilizando, va dando una forma a esa arcilla. Y obviamente todas las acciones y herramientas que utilice el alfarero traerán como resultado un cántaro o una vasija. Igual, como padres y madres, todas nuestras acciones, las acciones que realicemos, nuestras palabras, moldearán el carácter de nuestros hijos, la personalidad de nuestros hijos y obviamente traerá como resultado el futuro para nuestros hijos. Para moldear en forma saludable la vida de nuestros hijos, hoy quiero compartir con ustedes la fórmula amor, porque creo que durante toda esta serie de enseñanzas sobre la crianza de los hijos ha quedado claro que para Jesús lo más importante es el amor, es la herramienta, el instrumento más importante con el cual nosotros podemos relacionarnos como seres humanos y en este caso en una forma muy especial con nuestros hijos. Esta fórmula amor representa todas las herramientas que necesitamos para moldear la vida de nuestros hijos y eso fue muy claro en la enseñanza de Jesús. La clave es el amor. A través del amor podemos nosotros moldear el futuro, moldear el carácter, moldear la personalidad, toda la vida de nuestros hijos. Entonces voy a hacer simplemente como lo tienen allí en la guía, un acróstico con la palabra amor y cada una de esas 4 palabras nos van a mostrar algo que nosotros podemos utilizar para moldear la vida de nuestros hijos. Vamos a empezar con la A, obviamente la A de amor, que significa ambiente de gracia, ambiente de gracia, que más claramente debería llamarse ambiente lleno de gracia y permanentemente. Es lo que necesitamos ofrecerle a nuestros hijos en nuestro hogar, que el hogar donde nosotros estamos criando a nuestros hijos sea un ambiente lleno permanentemente de la gracia. La historia del Padre del cual nos habla Jesús en Lucas capítulo 15, del 11 al 32. Esto lo compartí yo en el estudio bíblico de este miércoles pasado, pero yo sé que muchos de ustedes no se conectaron y no lo han visto, no lo vieron. Entonces quiero hacer un pequeño resumen, porque creo que la historia de este padre que tiene 2 hijos, la conocida historia del hijo pródigo, pero realmente la historia de un padre bueno que tiene 2 hijos, nos ayudan a entender cómo se ve un hogar donde está presente ese ambiente lleno de gracia
porque necesitamos proveer para la mejor crianza, la saludable crianza de nuestros hijos. Esa gracia del Padre se ve en la historia de este hijo pródigo y de los dos hijos en general, en la protección y la provisión que Él siempre dio a sus hijos. En nuestro hogar, hacia nuestros hijos siempre debemos estar dispuestos a protegerlos, dispuestos a proveerles el cuidado y también darles lo necesario. Pero también vemos la gracia de la paciencia. Hemos hablado en esta serie sobre no es posible ser padre sin tener paciencia. Y este padre de la historia de Lucas capítulo 15 nos muestra la gran paciencia que tuvo cuando su hijo le exige que le dé la parte de la herencia que le corresponde. Y aún así no reacciona a su padre con enojo, con rechazo, con rencor, ni con furia, que podría haberlo hecho. Le tiene una gran paciencia que hasta le da lo que le corresponde. También vemos la gracia del Padre en la paternidad, que nunca se negó a ser padre, aunque su hijo se fue lejos de su hogar y no quiso ser más hijo y no quiso saber más de ese padre nunca renunció a ser padre. Y es algo que nosotros debemos asegurarles a nuestros hijos, esa gracia de la paternidad, que siempre seremos sus padres, sin importar las decisiones buenas o malas, correctas o incorrectas que tomen, puedan saber que nosotros somos sus padres, sus madres, que les amamos y que estamos allí para ellos. También vemos la gracia de la perseverancia, la perseverancia de saber esperar a que ese hijo regresara. Necesitamos ofrecerles a nuestros hijos la gracia de la perseverancia, de saberlos esperar con paciencia. En quinto lugar, la gracia de la compasión. Cuando lo recibe, no lo recibe con reproche ni con una puerta cerrada, sino que lo recibe con los brazos abiertos y con mucha amor y compasión, que es la otra gracia que vemos allí, la gracia de la compasión en la forma en que lo recibió, y la gracia de la ternura, porque no lo recibió con reproches ni con una forma ruda, ni le puso condiciones para volver a su casa. Lo recibió con tanta ternura, aunque este hijo iba como un pordiosero, luciendo vestidos andrajosos y seguramente oliendo feo, y aún así el padre lo reconoce y lo abraza y lo besa, como solamente un padre o una madre puede hacerle. Entonces necesitamos ofrecerle siempre esa ternura a nuestros hijos y no la crueldad que en esta sociedad es tan frecuente, padres que castigan en una forma que no es una disciplina, ni siquiera un castigo, sino toda una tortura. Si nosotros hiciéramos eso que le hacemos, o muchos padres hacen a sus hijos, seguramente irían a la cárcel por tortura. Este padre ofrece la gracia de la ternura. También le ofreció la gracia del perdón sin ninguna condición. No le puso ninguna condición para recibirlo en su casa, porque así es el perdón. El perdón que es por gracia no coloca condiciones. También le ofreció la gracia de la restauración, porque mandó a traer un vestido nuevo, a ponerle zapatos, a colocarle un anillo, porque le estaba recibiendo no como un obrero, no como un empleado, sino como un hijo. Lo restaura en su condición de hijo y le da la gracia de la celebración. Por eso manda a matar el ternero más gordo, porque la celebración que estaba allí es por un hijo que estaba perdido y se ha encontrado, y allí encontramos también la 10ª gracia que le ofrece este padre a su hijo, la gracia de la búsqueda, aunque es un poco difícil de entender, porque el versículo 24 del capítulo 15 de Lucas leemos: porque este hijo mío, cuando el padre manda a matar y va a hacer la celebración, la fiesta para traer a su hijo, o por la llegada de su hijo, dice estas palabras tan hermosas: porque este hijo mío se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y siempre me pregunté, ¿por qué dice que se había perdido y lo hemos encontrado? Si el padre nunca salió a buscarlo, nunca fue en búsqueda de ese hijo que se perdió. Y creo que la mejor forma de entenderlo es que nosotros debemos comprender que nuestros hijos, en este caso este hijo, no se había perdido en el mundo, no se había perdido en ese país lejano donde fue y derrochó toda la herencia, sino que se había perdido en primer lugar en su corazón.
Y eso pasa con todos los seres humanos y pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos no se pierden en el mundo, no se pierden en este mundo que nosotros decimos, este mundo está depravado, lleno de corrupción, lleno de maldad, de libertinaje. Nuestros hijos no se pierden en el mundo, se pierden en el corazón. Allí es donde Jesús puso el énfasis del pecado. El pecado no es algo que viene tanto de afuera, sino que brota de nosotros mismos. Este hijo se había perdido en su corazón y allí es donde lo encuentra el Padre, porque seguramente este hijo pudo recordar, y así lo expresa, en la casa de mi Padre hay abundancia, aún para los empleados, para los trabajadores. Es decir, en su corazón este Padre había trazado un camino, había descrito un camino de amor que le conducía de regreso a la casa de su papá. Y eso es lo que tenemos que ofrecerles también a nuestros hijos, la gracia de saber que los vamos a buscar, si no físicamente donde están, siempre busquémoslo en el corazón, busquémosles en oración y no perdamos nunca la confianza y la esperanza de saber que ellos van a regresar. La gracia del Evangelio que también le ofreció, porque este padre comparte la buena noticia con todos los de su casa e incluso quiere compartir la buena noticia del regreso de su hijo con el hijo mayor, pero ese hijo mayor lo rechaza. Pero también le comparte la gracia de la identidad, porque a ambos hijos los trata como eso, como hijos, tanto al hijo que se perdió yéndose como al hijo que se perdió quedándose, porque ambos estaban perdidos en su corazón. Uno estaba perdido en el libertinaje, otro estaba perdido en su egoísmo, en su ambición, en su orgullo. Pero ambos siguen siendo hijos y les ratifica ese concepto, esa identidad. Son mis hijos. Y por último, les da la gracia de la comunidad, de la familia, de la unidad. Por eso le ruega, le suplica al hijo mayor que entre y comparta con el resto de la familia la alegría. Es decir, aquí vemos gracia para todos, gracia para el que falla, gracia para el que se falla yéndose, como para el que falla quedándose, gracia para el que regresa, gracia para el que está allí presente, gracia antes, durante y después. Constantemente le ofrecemos un ambiente de gracia a nuestros hijos. Ahora pasemos a la segunda parte, a la letra M, mostrar a Dios. La segunda herramienta para forjar, para moldear como alfareros el carácter y la vida de nuestros hijos es mostrar a Dios. Porque, como compartí en una de las enseñanzas pasadas, representamos a Dios ante nuestros hijos. Ese es un papel, una función de los padres, representar a Dios delante de nuestros hijos. Por eso tenemos que hacernos ciertas preguntas, o debo hacerle ciertas preguntas a usted como papá o mamá, preguntas que son muy, muy fuertes, a veces nos desanimarán, pero creo que debemos ser realistas al contestar estas preguntas, como esta: ¿en qué Dios llegarán a creer nuestros hijos al ver nuestras acciones? ¿En qué Dios llegarán a creer nuestros hijos al ver nuestro comportamiento? ¿En qué Dios están creyendo ya nuestros hijos al ver cómo los tratamos, al escuchar las palabras que les decimos, la forma en que los guiamos, el ejemplo que les estamos dando? ¿En qué Dios van a creer y en qué Dios no van a creer por nuestras acciones, por la forma en que nos relacionamos con ellos? ¿En qué Dios no van a creer nuestros hijos? ¿En qué Dios sí van a creer nuestros hijos? ¿En qué Dios ya están creyendo? ¿En qué Dios ya están creyendo nuestros hijos? Por eso, este es el desafío. Muéstrenles a Dios en los momentos felices y en los momentos tristes. Muéstrenles a Dios en la escasez y en la abundancia. Muéstreles a Dios en los triunfos y en las derrotas, muéstreles a Dios en las tormentas y en los días de calma, pero en toda circunstancia, en toda situación, triste o alegre, en todo momento, debemos como padres mostrarles a nuestros hijos dónde está Dios cuando ellos se sienten solos, cuando ellos se sienten rechazados, cuando ellos se sienten tristes, cuando ellos se sienten decepcionados, cuando se sienten enojados.
cuando no encuentran respuestas para las preguntas que tienen, muéstreles a Dios. Mostrémosles como padres dónde está Dios cuando ven cómo este mundo se llena de violencia, de odio, de decepción. ¿Dónde está Dios? Nuestros hijos deben conocer cuál es ese Dios que le estamos mostrando a través de nosotros. Y quiero recordarles un versículo, una verdad más que un versículo, una verdad bíblica que debemos transmitir a nuestros hijos. Está repitiendo lo que hace un año estábamos compartiendo por esta época en nuestra congregación, Nahum 1:7, el texto de Nahum 1:7 que dice: bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Necesitamos que nuestros hijos puedan tener la confianza de confiar plenamente en Dios en los momentos alegres y en los momentos tristes, porque Él es bueno, bueno es el Señor. Y nuestros hijos no tendrán mejor manera de saber que Dios es bueno, viéndonos a nosotros como padres, ser buenos con ellos. Ahora, la letra O de la palabra amor, viene la otra herramienta, orientar con sabiduría, orientar con sabiduría. La Biblia, hablando de una mujer que es alabada por ser una mujer virtuosa, habla de ella en forma muy hermosa, pero quiero resaltar lo que dice Proverbios 31:26, de toda la descripción hermosa que hace de esta mujer, de esta madre, de esta esposa. Dice esto en el versículo 26 de Proverbios 31: cuando habla, lo hace con sabiduría, cuando instruye, lo hace con amor. Y aquí tenemos dos elementos para orientar con sabiduría a nuestros hijos. Uno, obviamente, es la sabiduría. Dice, cuando habla, lo hace con sabiduría, y cuando instruye, es decir, cuando orienta, lo hace con amor. Son dos elementos que no podemos separar a la hora de guiar a nuestros hijos, de aconsejar a nuestros hijos. Padres, orientemos a nuestros hijos según la etapa en la vida que se encuentran, porque no es lo mismo orientar, aconsejar, disciplinar a nuestros hijos siendo adolescentes que siendo un niño de 4 años. Hay 4 etapas por las cuales nosotros debemos pasar y practicar la disciplina en una forma diferente, orientar a nuestros hijos, disciplinar a nuestros hijos en una forma diferente según la edad. Ahí les voy a colocar, según la edad, de 1 a 5 años. De 1 a 5 años es la etapa de la disciplina, de disciplinar a los hijos. Esos primeros años son cuando los niños descubren que hay consecuencias para sus comportamientos y no necesitamos explicarles, simplemente decirles: si esto haces, vas a recibir aquello, porque ellos están apenas tratando en este mundo de comprender las cosas, y lo primero que deben entender es que todo comportamiento trae una consecuencia, toda decisión trae un resultado, y hay que disciplinar sobre todo 3 cosas. A veces queremos disciplinar por todo, nos volvemos como en el ejército, que hay reglamentos y manuales, instrucciones detalladas para todo, cómo llevarse la cuchara a la boca, cómo debemos saludar, cómo debemos caminar, cómo debemos peinarnos, cómo debemos vestirnos, cómo debemos saludar. No, básicamente a los niños hay que disciplinarlos por 3 cosas: si hay desobediencia, si hay irrespeto o si hay deshonestidad. Esas 3 cosas. Concéntrese en eso, a que ellos aprendan en esa etapa de 1 a 5 años que hay consecuencias si son deshonestos, si son irrespetuosos y si son desobedientes. Ahora, la disciplina es muy importante, pero no olvide también resaltar y celebrar cuando se portan bien. No solamente nos enfoquemos en castigar lo malo, o corregir lo malo, o disciplinar por estos errores, sino resaltar y celebrar sus buenas acciones, por ser respetuosos, obedientes, por ser honestos. Resaltemos esos atributos en nuestros niños. Y en la edad de 5 a 12 años, la segunda etapa es la etapa de la instrucción. Escriba allí, instrucción. El periodo de instrucción es cuando los niños empiezan a aprender
el porqué del qué. Es decir, aquí ya hay tiempo y es necesario ir explicándoles ya a ellos el porqué de las consecuencias de sus actos. Si yo le digo que debe estar a tal hora y no lo hace, entonces la consecuencia es esta, porque si usted le digo que trate bien a su hermanito y que lo respete y lo golpea y lo insulta y le hace sentir mal, va a tener esta consecuencia, porque entonces ya necesitamos ayudarle a conectar las consecuencias de sus actos y a explicarles la razón de ellas. En la etapa de los 12 a 18 años, ya cuando están en la adolescencia, 12 a 18 años, esa es la etapa del entrenamiento. Esos años son de eso, entrenamiento, y es para ayudarles a entender que sus acciones traen consecuencias, pero ya no necesitamos estar recordándoles, sino dejar su curso natural, que ellos mismos, digámoslo así, experimenten las consecuencias de sus decisiones. Ya como padre o madre no tengo que estar encima mostrándoles, haciéndoles evidente las consecuencias de sus decisiones. Ya les soltamos y les decimos y les hacemos conscientes y responsables de las consecuencias, que ellos mismos asocien las consecuencias con las decisiones que tomaron, que sus acciones traen consecuencias naturales, ¿ya? Entonces, que si no estudia, yo no tengo que estar detrás de él diciéndole que estudie, porque la consecuencia natural es que no va a tener buenos resultados en su estudio, no va a poder de pronto estudiar la carrera que quiere, que si no hace sus deberes, no va a tener buena disciplina, y si no es una persona disciplinada, pues no va a tener muchas posibilidades en esta sociedad donde se necesitan personas disciplinadas para que trabajen. Y por último, la etapa de los 18 años en adelante es la etapa de la amistad. Ya se ha alcanzado la meta para que nosotros no estemos como padres allí diciéndoles todo lo que tienen que hacer, ni corrigiéndoles, sino que nos convertimos más en sus consejeros, en sus acompañantes en la vida, como amigos que les ayudamos en los momentos que ellos nos pidan la ayuda y creamos que podemos apoyarles, ahí vamos a estar. Recuerde que tenemos dos elementos que nos pueden ayudar para orientar a nuestros hijos. Uno es que orientamos con la enseñanza de la palabra de Dios y orientamos con el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Esas dos cosas que nosotros podemos utilizar nos van a ayudar a orientar bien a nuestros hijos. Y la última letra de la palabra amor, la R, es relaciones vitales. Relaciones vitales, escríbalo allí. El mandamiento más importante y el nuevo mandamiento que Jesús enseñó es el mandamiento que se resume en una palabra: amar. Amar a todos. Amar apunta a lo más importante que valora Jesús, que valora Dios, y esas son las relaciones. Significa entonces que las relaciones, que son lo más importante para Dios, para nosotros que somos seguidores de Jesús, también las relaciones tienen que ser lo más importante. Y cada padre, como nosotros, que nos llamamos seguidores de Jesús, debemos valorar y nos debe importar mucho el tipo de relaciones que queremos construir con nuestros hijos. La meta es tener relaciones amorosas, relaciones no de cualquier forma, sino relaciones amorosas, que se pueden resumir, como lo compartía la semana pasada, en esta meta o en esta frase: que sus hijos quieran estar con usted aun cuando ya no tengan que hacerlo. Que nuestros hijos quieran estar todavía con nosotros, aunque ya no tengan que hacerlo, aunque ya no estén obligados a hacerlo porque dependan de nosotros, sino porque quieran estar con nosotros. Lo que debemos evitar son tres actitudes o tres tipos de relaciones indeseables para tener con nuestros hijos. El primero es tener hijos que se portan perfectamente, pero no quieran volver a casa, es decir, que no quieran tener relaciones con nosotros, que no quieran estar con nosotros, que no disfruten estar con nosotros. Eso sería una tragedia. Mostraría que hemos fracasado en la crianza de nuestros hijos
en crear una relación amorosa con ellos. Si ellos son perfectamente, como personas, son perfectas, pero no quieren tener relación alguna con nosotros. Lo otro que quisiéramos evitar es tener hijos que se porten perfectamente, pero que ellos no puedan esperar el momento de irse de la casa, de no estar más en la casa. Y por último, evitar tener hijos a los que no podemos esperar a que se vayan de la casa, porque no nos los aguantamos, porque eso quiere decir que tampoco hemos construido una buena relación con ellos. Tener relaciones saludables con nuestros hijos y proveer relaciones vitales y sanas para nuestros hijos deben ser metas que un padre debe tener, que una madre debe tener hacia sus hijos. Relaciones vitales con ellos, pero también rodearlos y exponerlos a relaciones saludables. Por eso es que debemos recordar que ninguna persona, ningún ser humano está capacitado 100% para criar a otro ser humano. Y por eso Dios no quiere que lo hagamos nosotros solos. Por eso Dios nos rodea con comunidades que nos ayudan y nos alientan y nos motivan y nos preparan para ejercer nuestra paternidad, criar a nuestros hijos sabiamente. Por eso la iglesia es una herramienta, es una comunidad donde nos apoya, no que hacen nuestro trabajo, pero sí que recibimos apoyo para saber cómo criar a nuestros hijos. Ahora, padres, quiero recordarles algo que dije desde el comienzo de esta serie, y es que los padres más peligrosos, los padres que tienen el potencial más grande de hacerle daño a sus hijos, son aquellos padres que creen que pueden ser buenos padres, que no necesitan ayuda, que no necesitan consejo, que creen que saben cómo ser padres. Esos son los padres más potencialmente peligrosos para sus hijos, porque hay que reconocer la necesidad que tenemos de otros, y eso es una señal de una buena salud emocional. No crea que por pedir ayuda usted es menos o es una persona débil. No, las personas emocionalmente saludables reconocen la necesidad que tienen de otras personas. Eso es una buena señal, o sea que papá, mamá, busque ayuda, no crea que lo sabe todo. En nuestra iglesia siempre estamos ofreciendo cursos, consejería para padres. Queremos ayudarles, por eso tenemos programas de niños, de jóvenes, porque queremos siempre apoyar a los padres. Ahora quiero terminar diciéndoles, el próximo domingo con la ayuda de Dios vamos a terminar esta serie, Crear hijos en un mundo agitado, y vamos a terminar con un desafío, porque creo que los desafíos son necesarios, nos sacan de la zona de confort, de comodidad de nosotros, y nos motivan a ser mejores, a avanzar, y creo que usted y yo queremos ser mejores padres. Por eso le motivo a que el próximo fin de semana esté con nosotros, haga planes. Vamos a tener un obsequio para todos los padres que estén con nosotros y un desafío, y va a ser algo muy bonito. Vamos a tener un tiempo especial para los padres con sus hijos y les animamos a estar, y va a ser algo que sé que Dios va a hacer algo en su corazón. Les invito a orar para terminar. Padre, estamos agradecidos por el amor que tú nos tienes y que nos muestras cómo el amor, Señor, puede hacer la diferencia en la crianza de los hijos. Ayúdanos, Señor, a moldear la vida, el carácter, la personalidad, el futuro de nuestros hijos. Señor, tú nos has colocado al lado de nuestros hijos para representarte a ti, para mostrarles a ellos cómo es Dios, un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios en el cual se puede confiar, que podamos transmitirles a través de nuestras palabras, pero sobre todo nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestro ejemplo, que vale la pena confiar en ti. Colocamos en tus manos la vida de nuestros hijos, los padres y madres, Señor, que luchan cada día por ser y hacer las cosas mejor. Y ayúdanos que el próximo domingo podamos disfrutar de un desafío, de un tiempo de bendición para nuestras vidas y nuestros hogares. Quedamos en tus manos. Te lo agradecemos todo, tu gracia en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, y les esperamos el miércoles en nuestro estudio bíblico a las 7 de la noche por el Facebook Live para que se conecten. Dios les bendiga.